Muy buenos días, alumnos. Espero que estén muy bien. Vamos a ver el día de hoy el patrón de diseño Factory. He preparado un código que les va a servir para poder entender mejor este patrón. Entonces, vamos a darle una revisión al código, pero antes vamos a verificar que es un patrón de diseño. Entonces, dentro del material que tienen cargado ya en Canvas, van a encontrar el concepto de qué es el patrón de diseño Factory. Vamos a ver que un patrón de diseño reúne las características, las mejores prácticas que muchos profesionales conforme los años han ido agregando. Entonces vamos a encontrar una serie de herramientas que nos van a ayudar para poder decidir cuál es la mejor forma de crear cierta funcionalidad que muy probablemente se pueda repetir, es un patrón. Entonces, los expertos que han ido enriqueciendo este framework han creado las mejores prácticas y han subdividido cada una de estas prácticas, cada uno de esos patrones en diferentes contextos. Vamos a encontrar el contexto del patrón o los patrones creacionales. ¿Qué significa? Bueno, si necesito crear instancias, ¿qué sucede cuando quiero crear diferentes instancias? ¿Sí? Pero todas estas instancias tienen algo en común. Y acá nosotros vamos a poder encontrar la definición. Entonces, la idea es que tengamos una clase base. En este caso puede ser también una interfaz base y de esta manera, entonces nosotros vamos a tener la capacidad de poder crear objetos de esa o de las subclases de esa clase. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, si yo tengo una clase padre X, tengo a X, Y y X, Z como subclases, yo puedo introducir esas clases a una clase llamada factory y de ahí yo puedo utilizar cualquiera de las instancias que yo necesite en ese preciso instante para nuestro programa principal. Es un poco complicado de comprender, por lo tanto, veámoslo con un ejemplo. Nosotros tenemos acá el Draw.io, que es la herramienta que utilizamos normalmente para poder generar diagramas. ¿Sí? Entonces, este es un diagrama de clases que explicaré luego. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo y quiero exportar este diagrama y lo quiero exportar como que fuera una imagen JPG? ¿Sí? Entonces, yo selecciono la opción Export As y me voy a JPG y acá pues la exporto. Entonces le voy a dar aquí guardar y lo que sucede es que nuestro diagrama quedó guardado. Vamos a verificar acá. Creo que era esta no era no esta. Vamos a descargarlo nuevamente. Mil disculpas. Vamos a ver, exportar como JPG. Le damos a exportar. ¿Y en dónde lo quiero guardar? Lo quiero guardar en mi dispositivo. En mi dispositivo. Listo. Ahora sí. Entonces, acá, si yo abro esta imagen, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que ya lo descargó como una imagen. Entonces, al momento de abrirlo, efectivamente tenemos la imagen. Pero, ¿qué sucede si yo necesito descargarlo no como imagen, sino que lo necesito descargar como JPG? O perdón, como PDF, si quisiéramos un documento. Entonces me voy a File nuevamente, le voy a dar a PDF, ¿sí? Y acá pues me dice, pues tengo que colocarle la información y todo. Y luego acá le doy aceptar. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Nos va a descargar, pero esta vez no va a ser una imagen, sino que ahora es un PDF. Si nosotros abrimos acá, lo voy a traer por aquí, tenemos el mismo documento, ¿sí? Con la misma información, solo que ahora es un PDF. Entonces, no significa que yo tenga varios diagramas para PDF o tengo un diagrama para imágenes. No, es el mismo diagrama, pero la forma en que lo exporto puede ser a un PDF o lo puedo exportar a una imagen, lo que yo decida en ese momento. Entonces, esto es el patrón factor y es poder venir, tener una estructura y esa estructura nosotros la podemos exportar ya sea a un documento, ya sea a una imagen, a lo que nosotros querramos, pero es una única estructura. Una única estructura, yo puedo darle diferentes formatos. No solamente funciona para esto, ¿verdad? Funciona para miles de otras cosas. Otro ejemplo que puedo darles con respecto a esto es el portal electrónico. Por ejemplo, voy a ingresar acá al portal electrónico de la universidad, ¿sí? Voy a irme a la página de la universidad y voy a ingresar aquí en la parte de colaboradores y acceso al portal electrónico. Entonces, ahí yo me voy al portal de servicios electrónicos y pues acá me pide que me loguee con mi cuenta, me logueo. Y luego, yo fui estudiante, al igual que ustedes, entonces tengo una sección
de estudiantes, por ejemplo, podría venir y puedes ahí estar para el tema de realizar los pagos, etcétera, todo lo que normalmente me sale. Y pues ahora también me aparece el tema de docentes, ¿verdad? Entonces, acá yo puedo venir, puedo registrar las notas, etcétera, es el sistema de la universidad, pero es el mismo login que utilizo o que ustedes utilizan, el sistema detecta, ok, este usuario tiene los roles de estudiante y de docente. Entonces, me muestra en pantalla esa información. Mientras que a ustedes en este momento les aparecería el de estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Es un mismo login, pero al momento de crear un objeto, que serían las capacidades o los roles que tiene este usuario, puede ser de estudiante, puede ser docente, personal administrativo, puede ser de diferentes otras opciones. Entonces, la idea es eso, que digamos la parte gráfica no va a cambiar o no tendríamos que ponerle código, sino que son los roles los que identifican esto y eso lo podemos hacer a través de Factory, ¿va? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo que está programado, que es el ejemplo que les dejé ya en el repositorio. Si ustedes revisan el repositorio de la clase, van a encontrar bajo la carpeta que se llama ejemplo Factory, ¿sí? Ejemplo Factory, van a encontrar este ejemplo. Este diagrama de clases es el diagrama de clases del ejemplo que les muestro acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la clase main, que es la clase principal donde está el programa principal, es la interfaz gráfica, y esto estoy utilizando una interfaz llamada iDataSource, ¿sí? Ahí vamos a ver, esta interfaz tiene un único método llamado SaveStudents, el cual recibe una lista de estudiantes y le vamos a enviar un path, una ubicación en donde quiero guardar un archivo determinado, ¿sí? ¿Y los archivos de qué tipo pueden ser? Estos son tipos o formatos de archivos. CSV es un archivo separado por comas. JSON es un archivo con formato JSON. Vamos a verlo de qué se trata. Y XML, pues es también otro formato que utilizamos para poder guardar información, para poder guardar datos. Entonces, pueden ustedes revisar acá, por ejemplo, el CSV ejemplo, por ejemplo, y podemos ver un ejemplo de un archivo CSV. Vamos a ver las imágenes. Un archivo CSV se mira de esta manera. Es un archivito que tiene separado por comas, ¿verdad? Comas separate values es la abreviación y aquí nos aparece el archivo separado por comas. ¿Cuál es el JSON? El JSON nos da una estructura, ¿verdad? Entonces, JSON example. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí está un ejemplo de cómo son los archivos de tipo JSON, son de este tipo, ¿verdad? Entonces, el acrónimo como es de JavaScript Object Notation, eso es lo que significa JSON. Entonces, tenemos acá, como pueden darse cuenta, esta estructura, ¿va? Con llaves, y esta es la representación de una llave valor, ¿va? Entonces, el name es John, age 30, y car null, por ejemplo, no tiene carro esta persona. Entonces, esto es un ejemplo de un JSON file. Y el otro es XML, XML example. Este es un lenguaje de maquetado, ¿verdad? Entonces, si nosotros revisamos aquí el ejemplo de cómo se vería un XML es de esta manera, ¿verdad? Tiene un tags, como que fuera una página HTML, tiene tags, diferentes tags, y entonces esto nos da la estructura también. Entonces, yo, por ejemplo, si yo quiero guardar data en archivos, esos son tres tipos de archivos o tres tipos de formatos que yo puedo guardar. Entonces, la idea de este ejemplo que les coloqué es hacer eso. Tengo una lista de estudiantes y esa lista de estudiantes yo la puedo exportar como que fuera un archivo separado por comas, un archivo JSON o un archivo XML. O sea, la misma lista la voy a exportar en tres diferentes formatos de acuerdo a lo que el usuario decida, ¿sí? Y esta pues es una clase estudiante, que es una clase de datos en la cual únicamente voy a guardar información de estudiantes, principalmente nombre, apellido y el ID, ¿no? Entonces, este es el diagrama de clases que tenemos para el ejemplo. Ahora pasemos a ver al ejemplo. El ejemplo es bastante sencillo. Voy a ponerlo, o voy a ejecutarlo y después de ejecutarlo se los explicaré. Entonces, voy a irme hacia el ejemplo, hacia la carpeta del ejemplo. La tengo acá en ejemplos y la tengo acá en esta sección, ejemplo factory, listo. Entonces, veamos acá qué es lo que tendría que realizar. Voy a ejecutar la aplicación y me va a pedir que ingrese personas. Va a decir que ingrese personas. Entonces, vamos a poner acá, cerrarle esto y listo. Entonces, dice, ingrese el nombre de estudiante o fin para terminar. Vamos a poner mi nombre. Entonces, Moisés, apellido Alonso, ¿sí?
y me dice el ID del estudiante, 1, 2, 3, 4. Vamos a darle Enter y me pide nuevamente, ingresa el nombre del estudiante. Entonces, Antonio González. ¿Eh? Y acá, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, acá yo ya vine y ya puse dos estudiantes, por ejemplo. Y aquí me dice, ingrese el nombre de estudiante o fin. Como ya no quiero ingresar más estudiantes, voy a poner la palabra fin. ¿Sí? Y aquí me dice el tipo de formato que usted quiere. Vamos a probar el primero, que sería CSV. Voy a darle guardar, voy a darle la opción cero y le doy enter y me dice que los estudiantes han sido guardados y aquí me aparece la información, ejemplo factory, students. Entonces, voy a ir hacia la carpeta de ejemplo factory y efectivamente allí encuentro students. Entonces, si nosotros abrimos esto con el Notepad nos va a aparecer la información que fuimos guardando en el programa en un formato JSON. Entonces, ese es el primer formato. Vamos a probar el siguiente formato que sería el de bueno, el primero es CSV, este otro que vamos a guardar es un JSON file. Voy a ejecutar nuevamente el programa. Me dice acá que ingrese el nombre. Entonces, Moisés y apellido Alonso. Sí, 1, 2, 3, 4. El ID es nuevamente Antonio González y voy a meter 1, 2, 3, 5. Entonces, al momento de hacer esto, voy a presionar fin y ahora lo quiero exportar en un XML, que el XML vimos que era un archivo con tags, ¿verdad? Con etiquetas. Voy a presionar la opción número 1 y me dice que los estudiantes fueron guardados exitosamente. Entonces, vamos a ir a revisar nuevamente a la carpetita y aquí efectivamente me aparece el students, el archivo students. Y si yo lo reviso, pues acá está. Si les aparece de esta manera un poco desordenada, hay visores online. Por ejemplo, acá ustedes pueden colocar XML Viewer, ¿sí? Y esto les sirve para poder como formatear, como formatear el, el archivo XML. Entonces, por ejemplo, acá me dice que ingrese mi XML, voy a colocarlo aquí y le vamos a dar formatear y efectivamente pues acá no lo formateé. ¿Va? Entonces, acá nos aparece la información del primer elemento, la información del segundo elemento en formato establecido de XML. Y vamos a hacer el último ejemplo, que el último ejemplo pues funciona de la misma manera. Ingresamos el nombre del estudiante, Moisés Alonso, y el ID del estudiante es Antonio. Ay, perdón. Vamos a ejecutar lo que era el ID. No era el segundo apellido. Entonces, Moisés Alonso y el ID 12345. 12345. Y Antonio González 1236. ¿Sí? Entonces, vamos a presionar fin acá. Y esto nos va a decir en formato JSON. Formato 2, formato JSON. Entonces, vamos acá y efectivamente pues nos genera el archivo. Si nosotros revisamos el archivo, el JSON file, acá está. Si le damos a dar clic derecho y le damos a abrir, y aquí nos aparece. El JSON, igual de la misma manera, lo puedo venir y lo puedo mostrar o lo puedo pedir a formatearlo en alguna página, ¿verdad? Página online. Entonces acá pueden JSON, JSON Viewer. Entonces, acá podemos utilizar por ejemplo, este valor. Listo. Entonces acá vamos a pegarlo y le vamos a decir que lo quiero formatear. Entonces efectivamente aquí nos queda la información de cómo sería este archivo JSON, ¿verdad? La estructura. Tenemos el primer elemento que es first name, last name, ID y first name, last name, ID. ¿Va? Entonces la misma estructura de datos, la misma lista que tengo acá generada, esa misma lista la estoy exportando en diferentes formatos de acuerdo a lo que el usuario realice. ¿Va? Entonces, de acuerdo a lo que el usuario solicite, es como yo lo voy a exportar. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo vengo y puedo exportar esto? Esto viene a través de esta variable llamada data source, la cual esta es la parte sumamente importante de Factory. ¿Sí? Entonces, vean, el contenedor, la variable contenedora, ¿sí? La variable contenedora, la que va a recibir lo que el Factory devuelva, tiene que ser de tipo interfaz o puede ser también la clase padre. Si estamos utilizando herencia, esto se puede hacer con herencia o se puede hacer con interfaces. Entonces, la parte sumamente importante acá es de que la variable que va a recibir este objeto tiene que ser del tipo de la interfaz o del tipo de la superclase. Si nosotros revisamos nuestro diagrama, va a ser esta, ¿verdad? Entonces, la variable tiene que ser de este tipo. Y estas, cada una de ellas,
tiene que implementar la interfaz o bien tendrían que ser subclases de una superclase. Si nosotros revisamos acá, por ejemplo, la interfaz se llama eDataSource y solamente tiene un método que sirve para guardar estudiantes, ¿sí? Nada más. Recibe una lista de estudiantes, recibe el path, donde sería el directorio en donde se quieren ir a guardar los determinados estudiantes, y ese es el único método que tiene. Y ahora, por ejemplo, pasemos a ver las implementaciones de el archivo separado por comas, del archivo JSON y del archivo XML. Veamos el separado por comas. Está acá, ustedes pueden darle clic y vemos que efectivamente lo importante es que implemente la interfaz, ya sea que le pongamos implement interface, se puede hacer factory con interfaces y se puede hacer se puede hacer también con herencia, ¿verdad? Entonces, en la herencia ya saben que en lugar del implements tendríamos que colocarle extends y esto sería a la superclase. Entonces, se tendría que ser de esa manera. Es sumamente importante que estas clases sean del mismo tipo, si no, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, tienen que ser exactamente del mismo tipo, ya sea que implementen la misma interfaz o que sean subclases de una misma superclase. Entonces, tenemos acá el método, que este método estamos haciendo un override obviamente al de la interfaz, al save students, y vemos de que aquí efectivamente pues maneja su propia lógica, cómo escribir un archivo separado por comas. Entonces, de aquí está. Es la lógica pura para poder escribir un archivo separado por comas. Veamos ahora el XML. Con el XML tenemos lo mismo, ¿va? Entonces, tenemos que implementa data source, que es la interfaz que nosotros definimos, y acá lo mismo, ¿verdad? Recibe al estudiante y venimos y podemos crear de esta manera nuestro archivo de XML. Entonces, ya con esto tenemos esa parte esta es la lógica para poder crear el archivo XML. Como pueden darse cuenta, se está apoyando a través de una librería que es Faster XML. Acá está bueno, yo tengo la librería, o tengo las librerías acá, sin embargo, las tuve que descargar, tuve que descargarlas. Vamos a ver más adelante cómo poder agregar estas dependencias. Ahora yo las agregué manualmente. Entonces les voy a pasar este archivo .zip que este contiene esas librerías ya guardadas, ¿verdad? Entonces solamente las tienen que extraer y las tienen que poner en su directorio para que les funcione, porque pues las estamos utilizando, ¿verdad? Estas son librerías específicamente para poder utilizar el XML. Y de la misma manera vamos a pasar con los JSON. Entonces, con los archivos .json, la misma historia, implementa una interfaz, ¿sí? Una interfaz. Y luego tendríamos que recibir lo mismo, o sea, tenemos que hacerle override al método que se llama SaveStudents, le hacemos override y luego recibimos los estudiantes y recibimos el path. Y acá tenemos la lógica para poder crear esos archivos JSON, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la lógica para los tres tipos de archivos y ahora viene la parte importante, ¿sí? Ahora es donde viene la clase Factory. Entonces, para la clase Factory tenemos acá una clase llamada Data Source Factory y aquí es donde viene lo interesante. Esta puede ser un método estático o pueden poner un método normal que tengamos que instanciar el Factory. A eso no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, yo decidí hacerlo acá estático, pero no es necesario que sea así. Entonces, veamos. Yo tengo acá, estos son unas constantes. Entonces, yo digo que si es una constante cero, significa que es un CSV type. Si es uno es un XML type. Y si es un 2 es un JSON type. Entonces, ese es el tipo de formato que tengo que pasar como parámetro. Para poder invocar a este método, yo necesito pasarle como parámetro el tipo de formato que quiero. Entonces, si es cero, va a venir y va a crear un CSV. Entonces, crea el objeto de CSV y lo devuelve a quien invocó al método. Parte importante que tiene que tener este método tiene que devolver, ¿sí? Este método tiene que devolver o el valor de retorno tiene que ser del tipo de la interfaz, ¿sí? Del tipo de la interfaz. Como pueden darse cuenta, este es el tipo de la interfaz y data source. Entonces, acá estoy creando un CSV y lo hago y esto va a funcionar. Ojo, esto funciona sí y solo sí
CSV Data Source implementa la interfaz y data source. Si yo, por ejemplo, en CSV Data Source no le pongo que implemente esta interfaz, por ejemplo, que fuera algo así, y si yo le pongo esto, aquí le voy a dar guardar, vamos a ver que aunque tenga el mismo método, aunque el método se llame igual, acá vamos a encontrar un error. No vamos a encontrar un error porque me va a decir, mire, CSV Data Source no puede convertir CSV Data Source, no lo puede convertir a la interfaz y data source. ¿Por qué motivo? Porque no la está implementando. Entonces Java no tiene la certeza al 100% de que todos los métodos necesarios estén implementados. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, que tiene que tener el tipo de retorno, tiene que tener el tipo de la interfaz y que cada clase tiene que tener implementada la interfaz o en su defecto la superclase. Entonces, este método lo único que hace es recibe qué tipo de formato necesito y devuelvo, ya sea un objeto de CSV Data Source, un objeto de XML Data Source o un objeto de JSON Data Source. Eso es lo que devuelve y al momento de hacer la devolución, si pasamos nosotros acá al Program Students, aquí es donde se realiza el llamado. ¿Se recuerdan? Vengo y este código lo que hace es crear una lista de estudiantes y acá va a través de un ciclo, va ingresando nombres de estudiantes. ¿Verdad? Entonces va ingresando nombres de estudiantes y los IDs de los estudiantes, etcétera, y los va guardando en la lista. Cuando dejamos de ingresar estos valores, aquí es donde viene la parte en donde pregunta qué formato es el que queremos. O sea, yo ahorita no puedo, si yo estuviera fuera un programador, yo en este momento no sé qué es lo que el usuario va a querer guardar, si que el usuario quiere guardar un CSV, si el usuario quiere guardar un XML, yo no lo sé. Entonces, como no lo sé, yo le tengo que dar la opción al usuario para que lo haga. Y acá entonces nosotros vamos a obtener el tipo de formato que el usuario desea. Y luego esto nos va a servir para pasárselo de parámetro al factory y el factory entonces va a decidir si es un CSV, si es un JSON file o si es un XML. Entonces, como podemos darnos cuenta, acá viene, nos devuelve esta información y acá nosotros vamos a venir y vamos a guardar. Entonces, como el save students es el método que es común entre las tres clases porque forma parte de la interfaz, es el método al que tengo que invocar e independientemente si es un XML, si es un JSON, independientemente de esto, esto va a venir y los va a guardar. Entonces, cosas que tenemos que tener claro para hacer un resumen de todo es, punto número uno, tengo que identificar que tengo una interfaz en común y esa o una estructura de datos en común y que eso lo puedo exportar a diferentes formatos o, por ejemplo, puedo tener un login page, pero voy a tener diferentes tipos de usuarios. Entonces, dependiendo del tipo de usuario, es el menú que le voy a construir. Hay muchísimas formas de poder implementar esto, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que fuera un banco, entonces tenemos para poder ingresar a una cuenta, hay diferentes tipos de cuenta. Entonces, siempre que tenemos estos objetos que por ejemplo, una cuenta de ahorro es una cuenta monetaria es una cuenta. Siempre que podamos implementar herencia o interfaces y no vamos a saber qué es lo que desea el usuario hasta que el programa está corriendo, es donde tenemos que utilizar Factory. Recuérdense siempre del ejemplo del Draw.io. Ustedes, si ustedes fueran los programadores de Draw.io, ustedes no sabrían si el usuario quiere guardar una imagen o si el usuario quiere guardar un PDF, no lo van a saber hasta que el usuario lo decida. Entonces, esta misma estructura tiene diferentes formatos, entonces cuando el usuario decida qué es lo que desea, entonces yo le paso la información a Factory, Factory crea un objeto de ese tipo y me va a devolver ya el objeto creado. Antes me devuelve ya la instancia creada, pero esta instancia tiene que pertenecer a una superclase o a una interfaz, ¿sí? Un CSV data source es un data source, un JSON data source es un data source y un XML data source es un data source. Entonces, de esta manera, yo no voy a tener que modificar. Si me ponen luego a crear un TXT, simple y sencillamente tendría que crear el TXT nuevo acá, agregarlo al factory y de esta manera, pues poder presentar en el programa principal. Eso es únicamente lo que tendría que hacer. Pues chicos, les agradezco bastante su participación. Ya saben que si tienen alguna duda, se comunican conmigo al WhatsApp de la clase y luego, cuando me sea posible contestarles, yo con mucho gusto les contesto.
Muchas gracias.